La amenaza arancelaria ya está metiendo presión a la industria automotriz. Ayer, por lo pronto, General Motors anunció que podría o que va a estudiar la posibilidad de transferir parte de su producción de vehículos, básicamente pick-ups, actualmente que se manufacturan en nuestro país, pudiera trasladarlos o relocalizarlos en los Estados Unidos por la presión que está ejerciendo el presidente Trump con esa amenaza de imponerle aranceles a algunas exportaciones o productos mexicanos. Vamos a platicar con Eduardo Solís, él es consultor internacional, asesor del Consejo Coordinador Empresarial y expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Creo que no nos estamos teniendo problemas de comunicación con Eduardo Solís, todo un experto, todo un experto. Aquí faltó ponerle que fue director de Industria Automotriz, precisamente en la Secretaría de Economía. Eduardo, ¿ahora sí nos escuchas? Buenas tardes, Darío, con el gusto de saludarte y saludar en la mesa, me parece que Rogelio que está ahí. Sí, saludos, Eduardo. Aquí está también Rogelio, quien te saluda mucho. A ver, qué gusto estar de nuevo aquí con tu amable auditorio. El gusto es nuestro, Eduardo. Tú eres todo un experto en la industria automotriz. Estuviste muy cerca también de las negociaciones, estuviste en la Secretaría de Economía, estuviste del otro lado de la mesa, en el sector privado, en la mía. ¿Cómo estás viendo todo esto de los aranceles y las amenazas al sector automotriz y las reacciones? Sobre todo, ya decíamos que General Motors, pues ya como que dijo, a ver, voy a analizar el poderme llevar de regreso a Estados Unidos la fabricación de algunas pick-ups. Mira, déjame aprovechar los minutitos y ponerte cifras importantes para tu amable auditorio. Y bueno, ya, al final platicaremos y me dirás cuál es tu opinión también. Primero déjame decirte que cualquier amenaza de esta naturaleza hay que tomarla de manera muy seria. De manera muy estudiada. La Secretaría de Economía debe de estar haciendo sus cuentas en los últimos días o probablemente semanas para ver cuál puede ser su reacción en términos de la compensación si hubiera el caso de que se pusieran aranceles en distintos escenarios. Darío, ¿a qué me refiero? A que los aranceles se pueden imponer desde a productos específicos o también a productos en general. Es decir, ¿vamos a poner un 25% a toda la tarifa arancelaria o vamos a poner un porcentaje solamente en el sector automotriz, solo autos, también autopartes? Es decir, son escenarios que hay que tomarlos, como dije, de manera muy seria, sin olvidar que esto también tiene un componente muy importante de burda negociación. Es decir, alguien podría de tu auditorio estar diciendo, es que no hay que caer en el garlito y ya empezar a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a compensar, o como se dice en inglés, hacer la retaliación. Yo creo que simplemente es, por un lado, tomarlo de manera muy seria y hacer el análisis, ver escenarios, y por el otro lado no dejar de pensar que esto puede ser claramente como ha ocurrido, una burda negociación. Hace 6 años ya nos tocó elevar aranceles precisamente para compensar elevación de aranceles que hubo por parte de la administración de Trump, y lo que ocurrió es que al final todos los quitamos. O sea, cuando Estados Unidos vio que le pegamos en sectores y en lugares en donde tenían ellos intereses, decidimos que ambos lados los quitábamos. Esto ya ha ocurrido. Ahora, déjame poner unas cifras en la mesa. Estados Unidos exporta al mundo casi 2 millones de dólares. Algunos les dicen trillones, 2 trillones de dólares. Es decir, cuando decimos 2 millones de millones, es lo que le exporta al mundo. Es una parte muy importante, pero además el 30% de esta cantidad
la mandan a Canadá y a México. El 30% de sus exportaciones que mandan al mundo la mandan a Canadá y México. Piensen, por favor, quienes me escuchan, que esta es la carnita para poder hacer compensación. Es decir, si no fuéramos tan importantes para Estados Unidos te pasa por encima. Pero para Estados Unidos somos el 30% de sus exportaciones totales. Claro. Ahora, importan del mundo aproximadamente, porque estas son cifras 2023, pero vamos a decir alrededor de 3.2 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una cantidad de 12 ceros, Sí. Es decir, de estos 3 millones, el 30% los importan de Canadá y de México. Claro. Ve nada más la importancia que tenemos nosotros en su comercio. Por supuesto. Eduardo, y en esta negociación que pues se ve va a ser bastante ríspida, ¿tú ves que para salvar el arancel se modificarán las reglas de origen y de alguna manera para desplazar también... O todo el capítulo. O todo el capítulo para desplazar pues producto asiático que quizá esté también incorporado ya en nuestra industria automotriz? Claro, es que ni siquiera estamos ahí todavía. La revisión del TEMEC viene en el 2026 y empezarán las pláticas durante este año. Ahorita estamos hablando de qué ocurre si es que el 1 de febrero deciden imponer aranceles. Entonces, te pongo los escenarios. Si ya nos vamos al tema de la revisión y ellos quisieran hacer una renegociación, aquí estamos hablando de que también pueden darse balazos en el pie. ¿Por qué? Porque nosotros somos el proveedor más importante de autopartes del mercado de Estados Unidos. El 30% de las autopartes que traen del mundo las traen de México. Pero no solo eso. El número 2 de donde ellos traen es Japón, y luego está Corea. Perdóname, me brinqué. El segundo lugar es Canadá, luego está China, luego está Japón, como decía, luego Corea, luego Alemania. Estos son los 6 países que más le exportan autopartes, pero México es el 40% y los siguientes 5, que son Canadá, China, Japón, Corea y Alemania, suman 38%. Es decir, los siguientes 5 proveedores de autopartes no alcanzan ni siquiera el porcentaje que México tiene en la participación de nuestras exportaciones de autopartes. ¿Por qué es importante este dato? Por lo que tú estás comentando. Vamos a cambiar la regla de origen. De acuerdo. Además que para México, para ellos México es muy importante, pero también traen autopartes, el 50% de lo que traen lo traen de fuera. ¿Ves tú factible? Ellos no pueden poner en riesgo sus plantas, lo pueden plantear. A ver, nos ocurrió en el 2016. Pero lo que estamos viendo ya es una amenaza abierta de parte del presidente a Ford, General Motors y Stellantis. Tanto así que pues los de General Motors ya están como que empezando a doblarse, como se doblaron hace 8 años cuando llegó Trump y algunas inversiones que estaban ya programadas para México se cancelaron. El caso de Ford en San Luis Potosí. Exactamente. Uh-huh. O sea, lo tenemos clarísimo y las empresas, claro que les preocupa y claro que empiezan a tomar decisiones antes de que ocurran las cosas. A mí me queda claro que hay un componente muy importante de burda negociación y que además sabe que esa le sale bien, porque la amenaza detiene a los inversionistas, Darío. Claro. Yo solo te quiero poner en la mesa la importancia que tiene México como proveedor de sus propias plantas. No puede parar esa proveeduría de la noche a la mañana sin afectar sus plantas. Yo te adelanto, habría plantas en Estados Unidos que hoy pararían si no tienen proveeduría de México. Tú te acordarás hace 4 años cuando se detenían los trenes en México y no podían pasar las autopartes al mercado de Estados Unidos. Un problemononón. Bueno, paramos 3 plantas en Estados Unidos
por no poder exportar autopartes, por un problema en los trenes en México. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto aquí? De que detrás de todo esto está el hecho de que México, Canadá y Estados Unidos están íntimamente relacionados en los negocios. Un producto como los pistones, por ejemplo, comienza, sí, con aluminio de Michigan que se manda a Ontario, pero en Ontario el pistón luego lleva un maquinado, ese pistón se vuelve a mandar a Michigan, quien a su vez lo manda a México para que le den un acabado. México lo regresa a Wisconsin, en donde se ensambla ese producto pistón que ya está ensamblado, se manda a Ontario para que se incorpore en una camioneta. Yo creo que ¿cuántas veces el producto pasó por las distintas fronteras? Yo creo, nos va a caer aquí la guillotina, Eduardo. Yo creo que este último ejemplo que nos diste ilustra perfectamente bien la interrelación entre los tres países y de que más allá de las bravatas de Trump, pues no va a ser fácil poner esos aranceles. Te agradecemos muchísimo la comunicación. A ti, Darío, hay que tomar seriamente la amenaza, ¿no? No hay que salirnos de ahí y pelear, sí, pero siempre en la institucionalidad del tratado. Muchas gracias, Eduardo. Gusto en saludarte. Hasta pronto. Hasta luego, que estés muy bien.